Éramos muchos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que teníamos interés en que hubiese una carrera de psicología. Esta idea se comenzó a gestar, como digo, en un grupo no muy numeroso de gente. Recuerdo que estaba Emilia Ferreiro, si les interesa este dato, estaba Celia Jakubowicz, ya no están hoy entre nosotros, están en otros países, estaba Tesi Calvo, no quiero ser injusto, había mucha gente, Sally Schneider, mucha gente. Y sí recuerdo que me tocó a mí, me encomendaron a mí, escribir la carta al Consejo Directivo en la que solicitábamos la creación de la carrera de Psicología y consecuentemente del Departamento de Psicología. Esa carta la firmamos todo este grupo de estudiantes y luego a la primera persona que se la llevamos para que la firmara fue a Jaime Bernstein, también a Telma Reca, y bueno, ellos estuvieron muy de acuerdo con los términos de la nota y sin poner ningún reparo firmaron, y así firmaron todos los profesores que estaban en ese momento. De modo que se creó el Departamento de Psicología, se elige la Junta Departamental, el director, quiero recordar que el primer director fue Enrique Butterman, que era un profesor que lo era de la carrera de Sociología y también de Psicología, dictaba Psicología Social y luego dictó Historia de la Psicología en nuestra carrera. Y yo fui el delegado estudiantil en esa primera junta departamental. Esto se repitió durante muchos periodos, creo que durante los 5 años de estudios fui siempre delegado estudiantil a la junta departamental. Por empezar, éramos prácticamente los que buscábamos a los profesores que nos enseñaran. Salíamos a la búsqueda de personas en la comunidad profesional de Buenos Aires y aledaños y tratábamos de atraer a la facultad a la gente más esclarecida, a la gente más estudiosa, a la gente más democrática. Y tengo recuerdos simpáticos de aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, que cuando me tocó rendir Psicología Social con el profesor Enrique Butterman, solía hacer chistes en los exámenes, no con un espíritu sádico, sino más bien poniendo en práctica un humor muy sutil que a él le gustaba desarrollar, digamos. Entonces él le preguntaba a los estudiantes, y yo me había enterado, les dibujaba en un papel para interrogarlos acerca de la teoría del campo de Kurt Lewin, le dibujaba en un papel un círculo y lo llenaba de cruces al círculo, lo cual desde el punto de vista de las representaciones topológicas de Kurt Lewin era absolutamente impenetrable, por cuanto no se entendía que era eso lleno de cruces. Entonces me acuerdo que en el examen me pregunta, dígame Aníbal, porque me trataba de Aníbal, dígame Aníbal, en términos de la teoría de Kurt Lewin, ¿qué representa esto? Entonces yo le dije, mire profesor Augusto, yo sé que usted tiene la costumbre de decir que esto representa en la teoría de Kurt Lewin un cementerio. Yo me voy a permitir corregir su teoría y voy a ser más preciso y más consecuente con las ideas de Kurt Lewin. Desde ahora le propongo que lo denomine que esto es un campo santo. En términos lewinianos es más razonable hablar de un campo santo que de un cementerio. Se enojó muchísimo, se enojó muchísimo, eso es una forma de decir. Se sintió como escandalizado de que yo le sugiriera esta modificación en su propia concepción de lo que era este dibujo que hacía para representar topológicamente a Kurt Lewin, y siempre desde entonces fuimos muy amigos y muy colaboradores el uno con el otro. Miren la libreta de Aníbal. Entra en el año 58. Y vamos a ver qué notas tenía. Hice 16 de octubre del 58. Miren cómo era la libreta. Todas las materias una debajo de otra. ¡Qué notas que tenía! Y dio materias hasta el año 63. Aníbal se recibe con Clínica de Adultos 2. El título de licenciatura en Psicología, que se lo expiden en el año 63. Y acá el diploma de honor, que se lo dan en diciembre del 69.
Después de la noche de los bastones largos. Después de la noche de los bastones largos se van a estudiar a Estados Unidos, a la New York University, y acá vemos el Master of Arts. Acá tenemos los certificados analíticos de Aníbal, con las materias que él ha cursado, Dissertation and Research and Seminars, el analítico de Aníbal, de su cursado por la facultad. Fíjense las notas, distinguido sobre ella, un bueno, introducción a la psicología, después todo, metodología, bueno, después todo sobresaliente, distinguido, distinguido, sobresaliente, sobresaliente, distinguido, distinguido, sobresaliente. Hay muchas historias con respecto a las cosas que ocurrían con los profesores. Me acuerdo ahora de una más, y que tal vez con esta termine porque no tengo tantas. Una más, que es la siguiente. El profesor Hutchinson, que fue director del Departamento de Psicología, daba clases teóricas en el aula magna por entonces de Viamonte. Y él solía hacer muchos chistes en clase, que los alumnos no los consideraban chistes y los anotaban, tomaban nota, y después los repetían en los exámenes. Y me acuerdo que en los exámenes, yo ya escuchaba los exámenes porque era jefe de trabajos prácticos y estaba en la mesa examinadora, aparecían cosas muy curiosas. Por ejemplo, una vez dijo Hutchinson que él no entendía cómo la filogenia había sido tan poco previsora, y que si bien había dotado de párpados a los ojos, no había dotado igualmente de párpados a los oídos para no escuchar las cosas que no nos gustaban escuchar. Y esto, por supuesto, apareció después en los exámenes, expuesto como una cosa científica, como una cosa realmente seria y decible en un examen. Otra que largó Hutchinson en una clase, que en cierta forma fue una idea precursora, fue la siguiente. En una clase teórica él dijo: ustedes saben que ahora en la medicina, y por obra de los rusos, dijo Hutchinson, nunca sabré si es cierto o no porque no lo indagué, por obra de los rusos se ha logrado esto tan importante que es el parto sin dolor. Gracias a los trabajos de los psicólogos y reflexionarios rusos, hemos logrado que haya para las mujeres parto sin dolor. Claro, dice, ahora los rusos están investigando una idea mucho más interesante, que es la idea de la concepción sin placer. Esto apareció también en las notas de los alumnos y apareció en los exámenes, lo cual fue realmente muy divertido. Tenemos como profesores, años 60, digamos, 62, a Jaime Bestra, a Enrique Button, a Aranovich en biología, ¿verdad? Estaba Escobar, estaba Goldner, Mauricio, estaba, ¿cómo se llama este parte de medicina, psicoanalista? ¿Cuál de ellos? El Alto. Estaba Libro. Estaba Rafael Paz como adjunto. Estaba Rafael Paz como adjunto. Y además Rafael Paz en esa época publicó un libro. Me acuerdo que a Hutchinson dio la primera clase, creo que lo dije ya, ¿no? La primera clase en la facultad sobre teoría de la información. Un trabajo previo de George Miller, que él todavía. Telmarreca. Ah, Telmarreca, por Dios. Bueno, sí. Telmarreca era estupenda. Yo diría que Telmarreca es la primera figura, Sí, sí. que ella es la Previa a la creación del sí, departamento. sí, que ella es. ¿Y Marco Victoria? Sí. No, eso fue Bueno, fue el primero. Pero también Marco fue Victoria primero fue antes que Telmarreca. el interventor en la carrera de psicología. Fue, claro. Había ganado concurso en la cátedra de filosofía. Y fue echado por los Francamente no nos gustaba. Entonces, Este es Aníbal. Esta es la foto preferida de Adela, porque dice que Aníbal está en esta foto, atrapado. En cambio, para mí, Aníbal es el de la pipa. Porque yo le decía a Adela que cuando él disentía silenciosamente, aplastaba con vehemencia el tabaco en la pipa. También hay un Aníbal de su biblioteca, trabajando en su escritorio. Y también con la pipa. Estas tres fotos son
Fines del 67, comienzo del 66. Después del golpe del 66. Bueno, entonces acá lo vemos a Aníbal con nieve en Nueva York. ¿Cuántos años estuvieron en Nueva York, Adela? 5 años. En el 66 hubo renuncias masivas. Yo fui un renunciante en el 66, junto con prácticamente el total del elenco de profesores de psicología y de la Facultad de Filosofía. Yo, por supuesto, en ese momento no me quedó más remedio que entrar a trabajar. Trabajé en una empresa privada, puedo decirlo, en FATE, Neumáticos Argentinos, como jefe del departamento de capacitación. Lo hice ciertamente por muy poco tiempo. Logré con mi mujer, con Adela, obtener una posición para hacer estudios de doctorado en los Estados Unidos, en New York University, y cuando regresamos en el año 73, no participamos de estos movimientos de retorno a la universidad y ciertamente menos en los movimientos del año 68, en donde creo que la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires intentó apoyar la carrera de psicología de la UBA. Si nosotros comenzamos a tener reuniones en el 83, fines del 83, algunos habíamos frecuentado los CPIs que había organizado el radicalismo. Yo participé, pero la organización del regreso a la universidad fue una decisión, una vez más, tomada, como casi siempre ocurre, por un grupo de gente no muy pequeño, seríamos unas 30, 40 personas, que nos organizamos y nos reunimos en diversas casas particulares y discutimos cómo queríamos que fuera un regreso a la universidad, cómo queríamos que fuera la carrera de psicología que había que planear a futuro. Yo, como tengo por costumbre, es una vieja costumbre que se hace más difícil de que desaparezca con la edad, tengo la manía de escribir, quiero decir, entonces me senté y escribí un proyecto. Escribí un proyecto que en ese momento satisfizo al conjunto de gente que nos reuníamos. Y ese conjunto de gente propuso mi nombre para ser decano normalizador de la Facultad de Psicología a partir de 1984. Por un lado estaba mi nombre y por otro lado estaba el nombre de Roberto Harari. Eran los dos nombres que salían de las filas del radicalismo para encaminar la reorganización de la carrera de psicología. Yo tuve charlas con Horacio Delich, sospecho que Harari tuvo charlas con Horacio Delich. Creo que estas charlas seguramente dejaron algunas dudas, algunas incógnitas, y apareció Hugo Besetti como una persona que podía con mucha inteligencia reorganizar la Facultad de Psicología. Con Hugo Besetti nos conocimos por esa época, pero tuvimos una comunión de ideas bastante importante, de modo que Hugo me convocó para que formara parte de esa gestión normalizadora y yo me desempeñé como director de investigaciones, lo que sería hoy el cargo de secretario de investigaciones, ocupándome de toda esa área y por supuesto más de todas las otras áreas a las que había que poner mano para enderezar un poco mejor las cosas, para hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que se hicieron muchas cosas en la gestión normalizadora, algunas tal vez estén un poco olvidadas, pero con mi viejo hábito de escribir recuerdo que redacté buena parte del voluminoso expediente que entre un grupo de gente redactamos pidiendo la creación de la Facultad de Psicología. A mí me tocó el capítulo en ese expediente de dar los fundamentos científicos de por qué la psicología era una ciencia y de por qué merecía consecuentemente estar organizada como una facultad de la Universidad de Buenos Aires y no ser meramente una carrera de la Universidad de Buenos Aires dependiente de un rectorado. Yo me presenté al primer concurso para cubrir el cargo de profesor titular con dedicación exclusiva de la materia Psicología General. Hubo 4 inscriptos en ese concurso, hubo un jurado competente, creo que no se equivocó, pero me eligió a mí entre los 4. Fui finalmente por unanimidad
nombrado por el Consejo Superior, posteriormente profesor de la Universidad de Buenos Aires, titular regular. Quiero recordar que fue el primer concurso de profesor titular regular que aprobó el nuevo Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Así que en esta larga historia, psicología se inscribe como habiendo tenido el primer profesor titular regular de la UBA normalizada. Este diploma, fíjense que dice carrera de psicología, porque todavía no está fundada la facultad. Profesor titular de Psicología General 1. 3 de octubre de 1985. Fíjense las firmas. El rector Francisco de Lich. Hugo Besetti, delegado normalizador, y Alicia Zubel, secretaria académica. Este es un hermoso diploma, ¿eh? Después él es ayudante, ya como alumno, ya va a ser ayudante de Itzigson. Esta foto, Adela la destaca especialmente porque está Aníbal con el doctor Horacio Echegoyen y juntos están en los concursos en estuvieron medicina. en el concurso en medicina, donde por primera vez se llama concurso en el Departamento de Salud Mental, y entrevistaron y evaluaron a 128 postulantes. Acá está enseñándole a un alumno actividades extracurriculares, porque parece que era campeón de yo-yo. De Valero, perdón. Y acá está en el instituto seguramente con su pipa, conversando con su grupo de investigadores y de becarios, etc. En los años 60, la Facultad de Psicología era una facultad que para el contexto científico de la psicología en aquellos momentos podríamos llamar muy bien pluralista. Efectivamente lo era, porque ahí convivían gente que promovía una cierta psicología objetiva, yo la llamaría de esta manera, tal el caso de Itzigson, Caparrós y este grupo de gente. Había otra gente como Blecher, que propendía a otro tipo de psicología, una psicología más psicoanalítica, y con esta gente y en este ambiente tan diverso y heterogéneo nos formamos los psicólogos hoy, que estamos hoy en posiciones directivas. Este pluralismo, por supuesto, persistió y aún persiste, y de ahí que hayamos tenido y tengamos aún esquemas distintos acerca de lo que debe ser un plan de estudios para una carrera de psicología, el rol que debe ocupar la docencia, el rol que debe ocupar la investigación, el rol que debe ocupar la extensión, y así siguiendo en diferentes áreas académicas. Las discusiones que se originaron en el Consejo Directivo de la Facultad y en la Comisión Curricular Permanente, de la que yo fui el primer participante y que ahora por supuesto sigue con otros integrantes, dio debates importantes en esto. Hubo intentos de plantearse con toda franqueza un cambio curricular. Trabajamos para ese cambio curricular, pero llegó un momento en que en el seno de la comisión curricular hubo una especie de consideración, una especie de acuerdo, seguramente a partir de una constatación, de que un cambio curricular a fondo no podía llevarse a cabo, que lo que sí era posible era operar pequeños cambios curriculares en el plan curricular ya existente y aprobado por los años 84-85 por el Consejo Superior de la Universidad. Y yo creo que el resultado final ha sido un razonablemente buen balance entre las fuerzas en pugna, digamos así, en el campo psicológico, por lo menos en el Río de la Plata, hoy. Acá vemos trabajos de Aníbal publicados en la Gaceta Psicológica y trabajos de Aníbal publicados tanto en la revista de investigaciones en psicología, en todas estas revistas él ha publicado artículos, como en las memorias del Congreso de la Facultad, como en el Anuario de Investigaciones. Miren, en el año 96, en el Congreso Argentino de Psicología, Subjetividad y Procesos Cognitivos. Acá tenemos los anuarios ya más avanzados,
Y también Esto te quiero comentar algo. Esto lo publica junto con su profesor, Murray Glanzer. Este artículo fue publicado en el año 71. Es sobre bilingüismo. Ese artículo sobre bilingüismo sigue siendo vigente hoy. Y se estudia hoy. Bueno, de acá yo destacaría de esta parte el libro de Aníbal, que se llama Psicología Cognitiva y Filosofía de la Mente, Pensamiento, Representación y Conciencia, escrita con su colega Eduardo Rabossi. Otro artículo muy destacado es La hipótesis de los niveles de integración en el ser humano, que Adela lo incluyó cuando se hizo el libro Ayer y Hoy en 50 años de la psicología y ella fue compiladora. Aníbal dirigía además, y acá está, la maestría en Psicología Cognitiva, en el posgrado de la Facultad de Psicología. Acá está el libro donde está incluida su propuesta. La fundamental es esta, que es toda la explicación de la maestría. La ¿no? maestría en Psicología Cognitiva, porque él era director y creador de esa maestría. Él fue invitado a dar clase en la cátedra UNESCO y dio un seminario sobre modelos cognitivos de comprensión y producción de textos escritos. Su interés en la psicología cognitiva tiene que ver casualmente con un pasaje de una cosa estrictamente experimental de escalas de recuerdo a una versión más interpretativa, claro, más literaria. Bueno, y me das el pie para decir que Aníbal además fue un escritor. Y acá tenemos las revistas donde Aníbal ha ido participando. Ahí hay 3 revistas que son uruguayas, los Cuadernos de Maldoror, estas 3 revistas. Maldoror 13, Maldoror 9 y Maldoror 11, y en El Pájaro de Fuego publica Aníbal. Finalmente tenemos el libro de cuentos de Aníbal. ¿Cómo se llama este libro de él? Juego de manos y otros relatos. O sea que acá lo vemos, lo descubrimos. Aníbal, escritor. Borges. Hay un escritor argentino cuyo nombre es Jorge Luis Borges. ¿Qué piensa usted de ese escritor argentino? ¿Qué piensa de su persona? Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Hay una tendencia que me parece que no es saludable de idealizar en extremo la ya muy rica experiencia de la Universidad Argentina y especialmente de la Universidad de Buenos Aires en la década del 60. Creo que efectivamente fue una universidad, como lo dije hace un rato además, que lograba excelencia académica, que lograba muy buena formación profesional, en donde se hacía investigación efectivamente, en la cual había una generación joven de docentes muy aguerrida, muy talentosa, dispuesta a hacer lo mejor por la universidad. Digo el peligro de idealizar porque yo creo que, por un lado, la ciencia en el mundo, y también en Argentina, en los años 60, no es la ciencia hoy. Creo que la ciencia hoy es una ciencia más compleja, mucho más diversificada, mucho más compleja en sus desarrollos, y basta para esto agarrar las revistas de psicología, o las revistas de sociología, o las revistas de física, o las revistas de matemática o de filosofía, digo. Se ve que la ciencia en el mundo hoy, en los años 90, es una ciencia considerablemente más compleja, menos fácilmente abarcable que la ciencia en los años 60.